Estamos aquí en nuestro tercer programa con mi amigo e invitado Alfredo González y su servidor Daniel Saldívar. Pues bien, Alfredo, te vamos a hacer unas preguntas que han estado llegando porque los programas que has mandado en tu canal, pues la gente ha preguntado muchas cosas y la primera pregunta va a ser la siguiente. ¿Cuál fue el momento que cambió tu forma de ver el fenómeno extraterrestre? El momento que cambió mi forma de ver el contacto extraterrestre. ¿Cuándo fue? El momento Bueno, que fue el más importante, el decisivo. Bueno, es que no entiendo muy bien la pregunta, pero a lo mejor quieren decir que cuál fue el momento en el que me di cuenta que tuve un contacto extraterrestre, ¿será? A ver, te la vuelvo a leer. Ajá, tiene que ver, pero específicamente dice, ¿cuál fue el momento que cambió tu forma de ver el fenómeno extraterrestre? O sea, tú ya lo conocías, pero que cuando tú cambias, ya que dices de aquí en adelante, esto es real, o sea, ¿cuándo fue? Yo fíjate que yo había yo escuchado desde niño que se hablaba, más bien a quien escuché fue al señor Pedro Ferriz, que era el único que hablaba de este tema en México, que decía, otro mundo nos vigila, no sé si recuerdas. Otro mundo nos vigila. Y mucha gente lo tomaba como en broma, de relajo, pero pues ahora llegó el momento en que cuando yo empecé a investigar ya de grande, de como los 30 años, 25, 30 años, que me llamó la atención el tema, porque ya se hablaba del tema con más fuerza, ya no nomás lo hablaba Pedro Ferriz, sino que ya se hablaba a nivel mundial más, y se hablaba de fotografías y de videos. Fue cuando yo empecé a verlo de otra manera, ya con más seriedad, ya a creer más en él como algo cierto. A ver, tú dices que a los 30 años, sí, como que ya lo empezaste a investigar más, pero tu encuentro no fue a los 30 años, sino fue a los 15 años, o 17 años, o 20 años. No, yo cuando tuve el contacto que tuve fue en los 90s. En los 90. En 1990. Como a los 20 años. Como a los 20, 25 años más o menos, de 20 a 25 años. Okay. Y yo tuve ese contacto porque se hablaba que se veían luces en el cielo en todo el mundo. ¿Y qué pasó con esos 5 años que dices que a los 30 años ya fue cuando empezaste a investigarlo? O sea, antes no lo investigaste. No, yo no me interesaba. Aunque lo hayas visto, aunque lo hayas vivido. No me interesaba antes de haber visto ya la nave, porque llegué a ver una nave, después ya se dio el contacto con los seres, y hasta la fecha pues se sigue dando el contacto, ya no como antes, pero se sigue dando el contacto y sigo aprendiendo de ellos. Entonces, ese fue el momento en que cambió mi vida, cuando yo me di cuenta que no nomás era un mito, que era una realidad. Ok, bueno, entonces la misma pregunta la voy a contestar ahora yo. Sí, Entonces, el momento en que cambió la forma de ver el fenómeno extraterrestre, bueno, en mi caso yo había leído desde los 12 años, ¿sí? Desde los 12 años. A mí en el año del 2010, exactamente el 14 de agosto, ya para amanecer el día 15, es que yo ya era muy amigo de Pascal. Yo lo conocí en ese año, en el año 2010. Y la historia es muy grande porque para que yo conociera a Pascal fue, ¿cómo se llama? Es una historia que luego la contaré. Bueno, a grandes rasgos, a mí se me da el fenómeno de ver una nave muy cerca, exactamente entre el 14 y el 15 de agosto del 2010, es cuando a mí se me aparece una nave en forma de rombo negra, increíblemente, pues era
una nave de otro mundo, y entonces para mí ese día cambia mi forma de pensar, porque empiezo a decir, no estamos solos, esto es de veras, esto es increíble, y bueno, tengo que dar a conocer, a pregonar que existe este fenómeno increíblemente que es real, ¿no? Real. Y precisamente yo me llevaba muy bien con Pascal, pues se murió. Y entonces cuando me pasa el evento, luego le hablo a él y le digo, oye hermano, mire, me acaba de pasar esto. Y él es el único que me cree. Bueno, entonces vamos a la pregunta 2, porque son varias. Entonces vas Alfredo. ¿Qué ocurrió exactamente durante tu primera experiencia con algo de otro mundo? Bueno, te voy a decir que la primera experiencia que tuve fue el haber visto una nave como las que se habla de 2 platos, ajá, con una cúpula, y allá en Casita Blanca, en Atlisco, en Metepec. No nomás la vi yo, iban 5 de mis hermanos, éramos 6 hermanos, la vimos 5 de los hermanos, mi mamá y uno de mis sobrinos que llevaba a mi hermana en brazos, también estuvo presente en ese momento. Ahorita él ya tiene 30 años, 30 y tantos años ya tiene él, y esa fue la primera experiencia. ¿Y cuando pasó, qué edad tenía él? Él tenía meses, lo llevaba en brazos, sí, ahorita ya tiene 35, 40 años, ya tiene, yo creo. Ok, bueno, sí. Mira, la siguiente pregunta, porque está relacionada. ¿Qué sentiste en ese instante? ¿Miedo, paz, curiosidad o confusión? Bueno, yo te quiero comentar y les quiero comentar a las personas que están escuchando esto, que en ese momento, cuando veíamos que venía una luz muy fuerte, como los faros que tienen los carros ahora de la actualidad, que son de halógeno. Antiguamente ni los helicópteros tenían ese tipo de luces, era amarillenta, como anaranjada la luz. Ahora ya es blanca, ya es luz blanca, ya es más potente. Esa misma intensidad, vimos que venía una luz y en ese momento dije, bueno, es una luz que no es una luz común y corriente, es una luz muy diferente a las luces que traen los aviones y que traen los helicópteros. Desde ahí nos empezó a llamar la atención todo eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que empezamos a ver esa luz que se va haciendo más grande, más grande, más grande. Estábamos allá como unas 80 personas, más o menos. Y de repente llega esa luz y se empieza a hacer grande y se para arriba de las cabezas de las personas que estábamos ahí. Y te voy a decir, voy a contestar esta pregunta. En ese momento, nadie se asustó ni nadie gritó, no nomás a mí me pasó eso, sino que todo el mundo se quedó calladitos, el clima cambió totalmente, no se sintió ni calor, ni frío, ni se sintió temor, nada, todo era como si el ambiente estuviera muy tranquilo, muy en paz, como si estuviéramos perdidos. Lo único que todo el mundo estaba clavado en la vista y como si estuviera uno anclado a la tierra y con la cara hacia arriba viendo el objeto. Llegó el momento en que todo el mundo empezó a disparar sus flashes de las cámaras hacia el aparato y una persona empezó a gritar, no tomen con flash, no tomen con flash. Entonces cuando empezó a decir no tomen con flash, la gente empezó también a gritar, apaguen sus flash, apaguen sus flash. Ese objeto como que en ese momento se rompió la atmósfera y se empezó a sentir el aire, la nave se movió y empezó a caminar. Cuando empezó a caminar, se perdió de la vista de las personas que estábamos allá arriba, se perdió y escuché que mi mamá empezó a gritar porque ella se quedó abajo, se quedó atrás y apenas iban subiendo la loma de Metepec. Empieza a gritar mi mamá, se quieren llevar al niño, se quieren llevar al niño. Salgo corriendo para donde estaba mi mamá. Las personas que están arriba, cuando ven que corro, empiezan a correr para sus carros, se empiezan a subir a sus carros y empiezan a irse.
voy corriendo hacia donde estaba mi mamá, veo que está parado a un lado y mi hermana va corriendo y el objeto va hacia arriba de su cabeza, como unos 100, 150 metros va arriba de ella, y mi hermana va corriendo con su bebé, como que se va a caer y no se cae, y llega el momento en que se frena y voltea y se le queda viendo al platillo, el platillo se para arriba de ella, y yo nomás vi que se quedó así abrazando a su niño, y de repente se mueve, da medio la vuelta el platillo, y se va. Se desaparece muy rápido. Yo después le pregunté a mi hermana, oye, ¿qué sentiste o qué viviste en ese momento? Dice, pues yo corrí y llevaba a mi niño, dice, y me asusté porque vi que me venía siguiendo y yo dije, me quiere quitar a mi bebé. Y yo en ese momento cuando me frené, volteé y dije, ya no me voy a poder correr. Pero yo volteé y le empecé a pedir a Dios que por favor no me quitaran a mi niño. Y sí fue cuando se movió y salió disparado. Entonces, el ambiente que se siente en ese momento cuando tú ves un aparato de esos es un ambiente de tranquilidad, de paz, de que estás como distraído viendo algo desconocido, te quedas impactado, no hay atmósfera, se siente, ni te olvidas que estás respirando, o sea, hay mucha paz. Ok, bueno, ahora yo voy a contestar. ¿Qué sentiste en el instante? ¿Miedo, paz, curiosidad o confusión? Bueno, ¿y qué ocurrió exactamente durante la primera experiencia? Aquí fue muy diferente a lo que está contando el buen amigo Alfredo, porque él dice que sintió paz y etcétera, lo que acaban de escuchar. En mi caso no. Tú estabas con gente, yo estaba solo. Entonces salgo exactamente a las 12 de la madrugada y en ese momento lo que yo volteo y veo al cielo y veo la nave y entonces me pasa a mí algo que es el miedo. O sea, una nave extraterrestre en forma de rombo prendiendo luz naranja, pero es excelente. O sea, yo vi hasta las ventanitas y entonces yo siento mucho miedo porque pienso que me van a llevar. Dije, ya valí. Y entonces a mí me sale como en las caricaturas, que siento como el corazón empieza a salir, pam, pam, pam. Yo no podía controlar mi corazón. Yo no me sabía hipertenso ni nada. Yo, primera vez que veo esa cosa, el corazón se me sale así de tanta adrenalina. Entonces, yo agarro mi corazón y lo empiezo a ver tranquilo, relájate, no pasa nada. Entonces, me empiezo a controlar y yo empiezo a ver la nave, pero yo sentí miedo, angustia, desesperación. Y lo que yo sé es que la primera experiencia es la que cuenta. Entonces, vamos a suponer, o quiero suponer que hay naves buenas y hay naves malas. Por ejemplo, una nave buena puede ser pleiadiano, no es una raza. Una nave mala puede ser una draconiana, una reptiliana. Entonces, yo me imagino que a mí se me apareció una nave de ese tipo porque la primera impresión es lo que a mí me cuenta y lo que a mí me hizo sentir eso. Aunque cuando ya tranquilicé mi energía, yo quise el contacto con ellos y mentalmente les dije, atrás de mi casa podemos hacer el contacto. Entonces cuando yo quiero ir por mi cámara, porque yo había tenido las mejores escenas con mi cámara o con mi celular, pero en ese momento lo había yo dejado adentro de mi casa. Yo nada más salí porque en mi carro dejé mis gotas para la nariz que yo uso. Entonces, pues, yo ya después dije, bueno, acá el contacto no puede ser. A ti te pasó con gente. Eran las 12 de la noche, yo vivo en un fraccionamiento donde viven 500 familias. Y entonces digo, ¿cómo es posible que nadie haya visto eso? Y es más, yo pude gritar, salgan, vean la nave, no sé. El chiste es que yo dije, bueno, eso es para mí. Quise ir por mi cámara, porque yo tengo cámaras, celulares y todo. Pero en ese momento, entro por él, salgo y ya no estaba la nave. O sea, pero mi reacción fue miedo, angustia y desesperación. Oye, Daniel, pero aquí hay una cosa bien interesante que dices. Tuviste muchísimo miedo, el corazón te latía muy fuerte y después te controlaste
y querías que se diera el contacto ya después. Sí, porque al principio, pues, yo no pude controlar mi energía, o sea, el miedo, el instinto de protección, de protegerme, de que no pasara nada. Pero ya después dije, bueno, ok, quiero que se dé el encuentro, pero mentalmente yo dije, a ver, que se dé atrás de mi casa, que hay un gran campo, y yo tenía acceso, porque hasta hice una puertecita para entrar. Entonces yo dije, ahorita me cruzo, y que baje la nave y todo. Y cosa curiosa, que al otro día, y en la noche, yo, como sé hipnosis desde los 10, 12 años, dije, no quiero que me sugestione, yo no quiero, ¿cómo se llama? Lo que es muy común, que es la pérdida del tiempo. Yo dije que no me pase eso. Estuve como velando toda la noche, con la luz prendida, porque dije, yo no sé qué vaya a pasar. Amanece, y lo primero que hago ya con la luz del día, voy viendo que atrás de mi casa, en el patio, en el jardín, se ven como en Inglaterra, como lo que estamos viendo aquí en la tele. Precisamente eso es figuras en los campos de cultivo. Esos son de Inglaterra, pero acá en México ya empecé a investigar en el 2010, que bueno, en mi casa hubo figuras de esas, y vi cómo estaba el pasto, entrelazado, o sea, estaba bien entrelazadito el pasto, eran como un círculo, que más adelante investigué y se llaman caneplas, por Sixtopaz, etcétera, etcétera. Entonces, pues, yo tuve mucho miedo, después quise el encuentro, y la nave fue en forma de diamante, y yo ya he tomado fotos, incluso si ustedes checan en YouTube, en Puebla, cerca de Momospan, está ahí hubo un evento donde alguien grabó y lo subió a YouTube, de una nave en forma piramidal a unos 5 o 7 kilómetros de mi casa. O sea, sí hubo quien lo grabó. O sea, no fue de que yo lo haya inventado, me lo haya yo imaginado, porque eso fue real. Tan real fue que dejó estas huellas en el patio trasero de mi casa. Y entonces dije, bueno, no pudo haber sido la nave sota que vi, pero a través de esa nave, pues han de haber salido unas esferas como esta, son esferas observadoras, y de una forma o más grandes estuvieron checando, analizando, no sé. Entonces, así fue la experiencia. Seguimos con las preguntas. Quiero comentar algo más, que ahorita que estás diciendo que estuviste en vigilia y que tratando de no dormir, yo creo que a mucha gente le ha pasado que ha tenido contacto y le han borrado esos recuerdos, y que en algún momento ya llega a darse cuenta que sí fue algo real, con la hipnosis, como yo les digo, yo la manejo y yo la sé, y entonces con esa hipnosis se puede volver a recordar todo. Entonces, bueno, yo no he encontrado a alguien más poderoso que yo que haga hipnosis para que me duerma y pueda yo trabajar eso que me pasó a mí. De hecho, en ese año ya se había muerto mi tío Mario Cabrera, que era el que me enseñó hipnosis, me enseñó de los ovnis y todo, y entonces él sí me llegaba a hipnotizar, él me enseñó, pero pues ya no ha habido otra persona que tenga esa fuerza para que a mí me hubieran hecho la regresión. Pero bueno, pues digo, fue algo real que yo viví, y entonces por eso es que estamos hablando de estos temas. Seguimos con las preguntas porque todavía vamos 4 y son 30, no sé si nos dé tiempo, pero vamos a continuar con las... ¿Cómo reaccionó tu familia cuando les contaste? Y la 5, ¿hubo algún detalle que aún hoy no puedes explicar? Bueno, mira, cuando tuvimos ese evento de ver el objeto, la nave, pues iba mi familia, iba parte de mi familia. Al principio, cuando nosotros íbamos, mi hermano y yo, que íbamos allá a Metepec, veíamos luces, únicamente veíamos luces muy pequeñas. Le comentábamos a nuestra familia y decían que estábamos mal de la cabeza, que éramos... Se burlaban. Sí, o sea, mal, ¿no? O sea, y aún así siendo nuestra familia, ¿no? Y decían, son mentirosos. ¿Y ellos lo vieron? Espérame,
Ya cuando ellos lo vieron, como que dijeron, canijo, entonces también estamos locos nosotros, pero nosotros le hablábamos de lucecitas, les hablábamos de luces pequeñas que venían desde lo lejos. Cuando se dio la oportunidad, que era siempre a las 11:15 era la hora que se veía de la noche, pues ya se dieron cuenta que era algo real y ya mira, calladitos. Hasta mi cuñado, que él era el que nos hacía burla y decía que estábamos locos, él dijo, pues yo voy con ustedes, los acompaño para ver sus locuras. Y se llevó la sorpresa de que vio la nave, el papá del niño que llevaban en brazos. Entonces, ahí fue donde ya la familia pues ya se dio cuenta que era algo real. Ahora, ¿qué otra cosa decía la experiencia? ¿Qué experiencia? Ahorita te lo vuelvo a leer. Dice, ¿hubo algún detalle que aún hoy no puedas explicarte? Bueno, ahí te va el detalle, que yo no me había dado cuenta. Yo lo vi de una manera, todo lo que se vio, lo viví de una manera. Cuando yo se lo platiqué a uno de mis hermanos, que él también estuvo presente, y lo empezamos a revivir ese momento, él me dijo, no, pero yo vi esto. O sea, había una diferencia muy mínima en lo que vimos, en lo que yo vi y en lo que vio él. Después empezamos a discutir ese punto que era muy pequeño, pero lo empezamos a discutir porque era algo que no cuadraba. Empezamos a preguntarle a otra persona de las que también fueron y salió con otro detalle diferente, muy pequeño. Y después otra persona le preguntamos y salió con otro pequeño detalle, muy mínimos, pero siempre hubo detalles diferentes en cada una de las personas que estuvimos en ese momento. No lo vimos todos tal y como lo vio cada uno de los que estuvieron allá. Hubo unos detalles muy pequeñitos que cada quien los vio de otra manera. Entonces, eso es lo que todavía hasta la fecha me pregunto qué fue lo que pasa con cada uno de nosotros. Si perdimos el tiempo en algún momento cada uno diferente, o nos bajaron o nos llevaron y nos bajaron en momentos distintos, no sabemos. No sé, esa es una incógnita que tengo y que no la he respondido. Ok, bueno, vamos a ver. Yo voy a tratar de responder las mismas preguntas. ¿Cómo reaccionó tu familia cuando le contaste? Bueno, mi familia no cree en esto, entonces les platiqué y me dijeron que nada. Al otro día yo me fui con Pascal porque una persona muy rica me invitó ahí donde está el Ángel de México, ahí tenía su negocio de autobuses Lopresti, y me invitó a sus restaurantes porque tenía mucho dinero y me invitó a comer en su estancia argentina, y ahí fue lo que me dijo que él me creía. Entonces, digo, cuando yo platico con alguien así, pues hasta da gusto porque él me dio toda la credibilidad y nos hicimos muy buenos amigos, ¿no? Luego, quinta pregunta. ¿Algún detalle que aún hoy no puedas explicar? Pues que, ¿cómo se llama? Que la nave que se me apareció no hacía ruido, levitaba sin ruido porque no se escuchaba nada, o sea, era silenciosa, ¿sí? Y ahorita les voy a hablar cómo es que, de alguna forma, a partir del 2010 les voy a decir cómo se aparecen este tipo de naves. Aquí en Teotihuacán fui el 15 de abril del 12 y me tomaron una foto, y aquí estoy con mis lentes, siempre uso lentes, y en esta partecita se ve una cosa negra, pero ya cuando lo vas ampliando en la computadora o en la tele, se empiezan a ver cosas diferentes, y este análisis me lo hizo una amiga que se llama Jessica Flores, análisis de Jessica Flores, que es una gran amiga, que la conocí por el Facebook, que se dedica a también grabar ovnis, es una gran cazadora de ovnis. Entonces ella en el 2012, que ya tiene más de 12 años, estamos hablando de 14 años, que me hizo el análisis. Yo empiezo desde el 2010, porque yo no lo pedí, se dio. ¿Y por qué se dio ese fenómeno? Precisamente eso es algo muy importante que les voy a platicar. Se dio
con estas figuritas, fíjense, unas figuras de barro que son figuras de tipos extraterrestres, ¿no? Es de barro y son acá de Puebla estas figuras. Entonces digo, ahí están las figuritas. Esta otra que es de Alfredo ya se acabo de dar, es otra figurita. Entonces digo, gracias a estas energías, pues esa nave vino a la casa, entonces les prenden cierta energía. Y antes de que se me olvide, les voy a enseñar que en esas fechas en el World Trade Center hubo una expo esotérica y ahí compré un juego de cartas que se llama Contact Card. Entonces, y cuando yo leo, porque todo viene en inglés, y una amiga se robó el libro cuando vino a mi casa, me lo pidió, y ustedes saben que el que presta un libro, pues lo pierde, ¿no? Y yo de menso se lo presté. Un libro interesantísimo, porque todo venía en inglés, y como yo no sé inglés, le dije, oye, ayúdame a traducirlo, y se lo robó. Pero lo que yo más o menos entendí del libro es que fue una canalización que tuvo una persona de Estados Unidos, y le pasó exactamente a este juego de contacto lo que le pasó a las cartas Illuminati. Y les voy enseñando, acá habla de razas, de naves, de agujeros de ¿cómo se llama? De hoyos en la galaxia, cómo pueden viajar a través del tiempo. Entonces, bueno, está muy interesante esto. Pero entonces les digo, vamos a las siguientes preguntas, a ver si la gente no se aburre. Vámonos a la pregunta 6. ¿Crees que un avistamiento y un contacto son cosas diferentes? Sí. Claro. A ver, entonces, por ejemplo, vamos a contestar la rápida. Yo tuve un avistamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vi muy cerca, pero pues, es avistamiento y nada tiene que ver con contacto, porque el contacto ya es cuando tienes información con ellos, los ves físicamente, entonces hay contacto telepático, bueno, se puede decir contacto visual nada más, pero no llega a otra cosa en mi caso. En el caso de Alfredo, platícanos tu experiencia. Bueno, yo en mi caso sí son cosas diferentes, porque el avistamiento fue cuando fueron mis hermanos, cuando fue mi mamá, y tuvimos ese avistamiento. O sea, vimos la nave, vimos cómo llegó, cómo se posó, pero solamente fue el mirarla, el verla, el observarla. Nada más fue eso. Y el contacto se dio más adelante. Cuando nosotros nos dimos cuenta que era real, que había objetos, cuando nos dimos cuenta que había naves, en ese momento ya empezamos a ir con más frecuencia, empezamos a llevar cámaras de video, fotográficas, y tratamos de estar pendientes con lo que se viera, para estar con las cámaras prevenidos. Pero te voy a decir algo, que cuando se dé el contacto, ni tiempo nos dio de tomar fotografías ni nada, porque nos quedamos paralizados totalmente y perdimos el conocimiento. Ya hasta después, cuando a mi hermano le empiezan a hacer una hipnosis, porque yo no dejé que me hicieran a mí la hipnosis, empezaron a hacerle la hipnosis a mi hermano. Yo empecé a grabar con la cámara, me puse la cámara así, empecé a grabar la hipnosis que le estaban haciendo a mi hermano. Cuando él empieza a hablar de la hipnosis que le estaban haciendo, yo empiezo a recordar también como si a mí también me lo hubieran hecho la hipnosis, y empiezo a ver todo lo que había sucedido y recuerdo todo. Dije, sí, esto fue lo que pasó, esto y esto. Y mi hermano, él hablando lo suyo, yo viajado por otro lado, recordando todo lo que había pasado. ¿Y esas grabaciones dónde quedaron? Pues se le quedaron a Oscar Sapien. Ese es un ratero, ya se las robó. Bueno, seguimos. No, es un amigo, él... Seguimos. A ver, luego dice, ¿qué señales te hicieron pensar que no era algo común? ¿Qué señales? No, pues es que, imagínate, luego te das cuenta que no es algo común y que no es algo que se ve a diario o algo que te pasa a diario. O sea, imagínate, cuando tú duermes, cuando tú tienes una pesadilla, esas cosas, pues ya las identificas, ¿no?
pero cuando tú vives algo así, es algo nuevo, algo diferente, y pues si es algo que de repente tú no estás preparado, porque yo creo que nadie está preparado para esas cosas, ¿no? Pero depende con qué raza te topes o con qué seres te topes, porque te pueden agarrar distraído y puede darte hasta un paro cardíaco en ese momento. Lo que me pudo haber pasado a mí. Sí, pero hay otros que empiezan a prepararte para el encuentro. Y yo creo que en mi caso, yo creo que de que íbamos seguido, nos fueron preparando para ese momento. Ajá, mira, yo ahorita, antes que se me olvide, he leído a muchos autores, a J.J. Benítez, al libro de Ricky Beck que él hizo, algo increíble que se los recomiendo, pero también, les digo, acá en México hay contactados muy fregones, como el caso del contactado de Querétaro, Pablo Hauser, y tiene unos libros increíbles que ya les he dicho. Bueno, de algo que me acuerdo que leí de Pablo Hauser es que... ¿Qué estamos diciendo? A ver, recuérdame. ¿Qué estaba diciendo? ¿Eh? Pues estábamos hablando de cómo, de los sentimientos, ¿no? Más que nada, estábamos hablando de que cómo se dio el contacto, ¿sí? O sea, de que qué impresiones dan. Pero algo bien importante que ya me acordé que es lo que decía Pablo Hauser, es que lo que te pasó a ti o lo que me pasó a mí no es de este momento. Ahorita se dieron cuenta cómo, de alguna forma, tengo, ¿cómo se llama? Como bloqueado ciertas cosas que de alguna forma ahorita empecé a recordar todo porque la preparación no fue de esta vida, ¿sí? Bueno, yo creo en la reencarnación con las hipnosis que hago. Yo creo mucho en la reencarnación, que hemos sido hombres y mujeres, que hemos vivido otras vidas. Y entonces, esto que te pasó a ti y esto que me pasó a mí no es de ahorita. O sea, yo llego a esa conclusión, que lo que nos ha pasado es que hemos tenido los contactos con ellos en otros tiempos, en otras vidas y en otras épocas. Entonces, es lo que te iba a decir. No, ¿por qué no a todo el mundo le sucede esto? O sea, somos pocos los que tenemos ese tipo de cosas, porque si no hubiera, pues ya más, ¿no? Digo, yo me considero de la vieja escuela porque yo estoy estudiando esto desde el 80, 90, 2000, 2010, y no he parado de estudiar y de checar toda esa información, y por eso les digo que esa es mi conclusión. O sea, lo que te pasó a ti o lo que me pasó a mí no es casualidad. Esto es lo que yo quería decir y yo me estaba ya disociando hace rato, ¿no? Y se vio ahí en el programa. Sí, hasta te pregunté qué estaba yo diciendo, pero es una disociación que me estaba sucediendo ahí en vivo, ¿eh? Eso es algo que se captó, yo lo sentí y yo me di cuenta. Bueno, seguimos con las preguntas porque son 30 y apenas vamos 7. 8. ¿Has cambiado de opinión con el paso de los años? Bueno, sí he cambiado de opinión respecto a que antes pensaba yo que era un mito y ahora ya sé que es una realidad. Y no nomás lo he vivido yo. O sea, ya ahora que en ese entonces yo ya tenía a mis hijos desde cuando se dio el contacto y ellos también lo vivieron. O sea, cuando tuve yo el contacto, después empezó a pasar tiempo y se siguió dando hasta el momento en que mis hijos lo empezaron a vivir también. Y ¿Quién más lo hizo, tu hijo o tu hija? Los tres hijos, porque llegó a suceder que nos visitaban a la casa. Entonces yo decía, esto es una locura, estoy soñando, es una pesadilla, es algo no lógico, algo no real. Y resulta que pensé que era en el sueño, como muchísima gente dice que lo ha vivido, pero en sueños, que lo ha vivido en astrales, que lo ha vivido de esas formas. Entonces yo dije, pues es un sueño, es un astral, son estas cosas. Y resulta que no, porque en un momento lo empecé a platicar con uno de mis hijos y me dice, papá, dice, yo lo viví junto contigo, te estoy diciendo que quiénes eran, que quién eran esas personas.
terminaste dándome un golpe y diciéndome que me durmiera porque estábamos soñando. Si no estábamos soñando, yo los vi también. Entonces, desde ese momento, yo dije, ah, caray, entonces todo esto ha sido real. Porque él mismo me dijo, mi hijo que tenía en ese entonces como 7 años o 8, me dice, papá, es que ¿cómo vamos a estar soñando los dos lo mismo y cómo me voy a estar dando cuenta que tú estás hablando con unas personas que no sé ni quiénes sean y me estás diciendo que me calle yo que estamos durmiendo? Entonces ahí después ya le empecé a preguntar a mis demás hijos, empecé a hablar con ellos y me di cuenta que había algo que no estaba bien. Entonces, a la próxima vez que tuve el encuentro con ellos, que llegaron a la casa, les dije que por favor no estuvieran interrumpiendo en mi vida, que estaban afectando no nomás mi persona, sino que a mis hijos también. Ellos me dijeron que no había ningún problema, que ellos entendían, porque todo se hablaba telepáticamente o mentalmente, y no nomás son palabras, sino sentimientos. Entonces ellos sentían mi pesar, sentían mi manera de expresarme, y dijeron, ok, sabemos cómo te sientes, no hay necesidad de que volvamos a verte, simplemente nos podemos seguir comunicando mentalmente, tú ya conoces nuestra esencia, ya conocemos la tuya, sabes quiénes somos, sabemos quién eres tú, y nos podemos conectar como si fuera una llamada a larga distancia, y estaremos todo el tiempo conectados. Hasta la fecha sigo conectado con ellos, y en alguna ocasión los he visto, pero ya consciente de que de veras los estoy viendo, o de que de veras son reales, ¿me entiendes? Ahora ya no sé, ya sé que no es un sueño, ya sé que no es una pesadilla, ya sé que no es un astral, ya sé que es una realidad, y en 2 ocasiones me han invitado a subirme a las naves y a pasear con ellos. No me han llevado a su planeta, como mucha gente dice, que los llevan a su planeta y que van y que vienen y que vuelven a regresar. Eso yo creo que no sucede a nadie. ¿Por qué? Te lo digo rápido, no creo que alguien se lo lleven, porque la galaxia más cercana son de miles años luz o cientos años luz. Entonces imagínate el recorrido, por muy rápido que lo hagan en unos hoyos de gusano o de alguna otra forma, se tardarían mucho tiempo en regresar, y además de todo, no estamos preparados para la atmósfera en la que ellos viven. Aun por mucho que digan que te ponen un traje espacial, por mucho que te digan que te dan una pastillita o algo para compensar tu presión o lo que sea, es mentira, no creo que suceda. Entonces, de que me he subido a una nave en 2 ocasiones, sí, pero nada más ha sido salir de la Tierra, estar viendo las estrellas, conocer parte del cosmos, y me regresan y se acabó. Así como poder ver la luna. Esto exactamente, esto yo lo vi en Egipto, pero porque yo hice un desdoblamiento astral sin querer, pero así fue, o sea, no fue que me llevara a la nave, sino que al tocar la tumba de Keops, me pongo en trance y me pasa lo del fenómeno de Napoleón, y así empiezo a viajar hacia arriba. Entonces digo, hemos viajado, pero yo en viaje astral, y él lo hizo de esa forma. Bueno, la pregunta 9 dice, ¿qué explicación racional tienes entonces de tus experiencias? O sea, lo racional, lo que es real. Pues yo las experiencias que he tenido me han servido de mucho, me han abierto un panorama más amplio, no de lo que es, de lo que hay en la Tierra, sino de lo que hay en el espacio. He aprendido demasiado. El simple hecho de saber que no somos los únicos que existimos en el universo, que hay muchas razas, yo no las conozco, no te puedo hablar de cuántas razas hay, de las que sí te puedo hablar son de las que yo conozco, con las que yo he convivido, a las que yo he tocado, a las que yo he sentido, con las que yo he hablado, que son nada más pleiadianos, los grises, que son los grises como de 1,20, los grises que son como de 2 metros, los arturianos y ¿quién más? Nada más son ellos, son 4 o 5 que conozco, con los que he convivido. Claro. ¿Sí? Y de ahí, pero sí, o sea, a lo que voy es esto, a que
a que he tenido un gran aprendizaje de ellos, porque yo soy muy preguntón y todo el tiempo que los veía, siempre que estaban presentes, era para estar hablando y hablando y preguntándoles y preguntándoles y preguntándoles y preguntándoles lo que más podía, desde que preguntar, desde si conocían a Dios, si sabían quién era Dios, si había más creación aparte de ellos, si sabían de las enfermedades que había en la tierra, si venían a hacernos daño, si eran del futuro, si eran del presente, si eran del fondo de la tierra, si eran del fondo del mar. O sea, les pregunté muchísimas cosas, si sabían cómo estaban hechas las pirámides, si sabían cómo, o sea, combustibles, todo. Muchas cosas les pregunté. Eso fue lo que cambió, lo que cambió en mi vida. Y fue un gran aprendizaje. Ahorita que dijiste de las razas que estás mencionando, precisamente el juego que yo compré en el año 2010 en una feria en el World Trade Center, está increíble porque este cuate tuvo la canalización en Estados Unidos y prohibieron este juego de contacto. Entonces te voy a enseñar para que veas, esta foto nos está mencionando a un ser extraterrestre, pero de Lyra. Quiero que lo conozcas. Ahí está Lyra. Este es otra raza, son los reptilianos. Ahí se ve más o menos el reptiliano, ¿sí? Hoy te voy a enseñar a los de las Pléyades. Estos parecen humanos, mira. Ahí dice Pléyades, ¿sí? Aquí tenemos a los arcturianos. O sea, imagínense cómo un juego tiene toda la información que realmente pues hemos estado buscando. Acá está la otra raza, que son de Sirio, que son los delfines, ¿sí? Entonces aquí tenemos a los de la raza de los mantis, de los insectoides. Acá está la de los híbridos. Imagínense, estas cartas fueron hechas en 1990. Acá está otro pleiadiano y este que se llama asociación. Entonces, acá está otro. Bueno, esas son unas más importantes, pero bueno, a mí, bueno, es la investigación de las cartas y luego ya pues hay un montón, ¿no? Hay raza felina, etc. Bueno, yo quiero comentar algo, Daniel, que por mi parte, yo no puedo hablar de más razas porque no las conozco. Pero, a ver, perdón, ahorita que viste las cartas, algo parecido a lo que hayas conocido, no sé, ahorita me faltó. Sí, no, los grises, los pleiadianos y mira, ahí están los grises de 2 metros. Ahí están los grises. Los grises de 2 metros y los que son los arcturianos. Nada más. No puedo hablar de otras razas porque no he convivido con ellas. Y hay personas que mencionan otras razas, pero las mencionan, como tú dices, en astrales, en sueños, en imaginaciones, en muchas cosas. Entonces, yo sí me gustaría que la gente hablara de cosas reales, de cosas verídicas, de contactos, de cosas con las que han convivido, con las que han tratado. Porque imagínate, se trata, o sea, uno en la humanidad estamos ya muy extraviados, estamos muy perdidos con tanta mentira que tenemos ya en la tierra. Imagínate que apenas si conocemos lo que hay en la tierra y que nos quieran ya meter ideas del espacio, que son otras mentiras, más de las que ya vivimos en la tierra, en lugar de que vayamos a crecer como raza humana, más abiertos, con más conocimiento, nos entorpecerían más, nos perderíamos el tiempo, estaríamos perdidos totalmente en el conocimiento. Y eso no es válido, ni se vale que engañen uno, que le mientan uno y que confundan uno. Estoy
muy en desacuerdo con todas esas cosas que... Es que ahorita los contactados de YouTube, o sea, todos hablan de los, de estas razas de, ¿cómo se llama? Pues de los reptilianos, de los Anunnakis, de los felinos, o sea, digo, yo no puedo hablar de eso porque yo no los he visto, o sea, mi contacto ha sido visual, ha sido avistamiento, nada más, y también ha sido a través, pero sí, ha sido a través de los muñecos de barro o muñecos de piedra, y entonces, bueno, ¿qué les quiero decir? Que tengo fotos que luego, bueno, ahorita se las puedo poner aquí en la tele, precisamente de que hay huevos, ¿sí? Hace rato tenía yo un huevo por acá, de Ojuelos, Jalisco, ya está, este es el huevo, mira, estos son huevos. Ahora, estos huevos están saliendo, ya, bueno, se tiene aquí ¿cómo se llama? Pásame el otro. A ver si lo puedes acercar al celular para que vean. Ajá, mira. Esta es la esfera de Buga y este es el huevo de la esfera de Buga. ¿Ok? Ahora, a ver si lo puedes enseñar. Este huevo es un huevo de Ojuelos, Jalisco. Y lo que sí les quiero decir que en ese lugar están saliendo esos huevos con las razas extraterrestres. Y yo tengo, y les voy a enseñar para el próximo programa, ahorita ya llevamos 10 preguntas y digo, no quiero que la gente se aburra, pero bueno, para la próxima yo creo que les voy a enseñar los huevos de Ojuelos, donde se ve la raza de los insectos, de las mantis, donde se ven los huevos de las razas de los grises, se ven los huevos de las razas de los reptilianos y de todas las razas que curiosamente con este juego de Contact Card se están viendo esas razas, o sea, digo, y lo más increíble es que me acaba de llegar el huevo de la película del Alien, o sea, y lo van a ver, o sea, nada más que está en camino, pero ya lo tenemos. Bueno, seguimos, nos faltan 20 preguntas. Yo nada más quiero comentar algo. Todas estas figuras, yo no sé qué tan reales sean o qué tanta veracidad tengan, porque no quiero que caigamos en el juego de que nosotros estamos imponiendo algo o de que él está imponiendo algo, ¿no? O sea, son cosas que han llegado a sus manos que no sabemos. Ustedes son las personas que tienen que, ahora sí que decidir o pensar o decir, discutir si ven, si hay algo real en ellas, si puede haber algo que no creen. O sea, estamos abiertos a que hagan comentarios de todo tipo. No sé cuántas personas puedan ver el programa, pero digo, si alguien, y son las preguntas que nos están llegando, si alguien quiere ayudarnos, si ve este programa y le interesa o tiene la capacidad de llegar hasta las 10 preguntas, yo creo que ahorita ya le vamos a parar porque tenemos que también darles oportunidad de que pues lo vean completo, porque si dura más de 2 horas, pues la gente como que no lo va a ver como debe de ser. No sé qué tiempo. Entonces ya llevamos como más de media hora, pero lo que sí les quiero decir es que si alguien, yo soy coleccionista, o sea, ¿por qué? Porque colecciono a través de estas figuras de barro, de piedra, de cuarzo, de jade. Entonces, digo, esta es una calavera, pero bueno, son extraterrestres porque tienen figuras extraterrestres. Hay una calavera que tengo acá que tiene la estrella de Buga, la esfera de Buga la tiene acá. Digo, entonces, pues son cosas que son, aquí hay otras dos, cráneos alargados. O sea, para la arqueología, pues no existen los extraterrestres, menos estos tipos de cráneos gigantes o grandes. Digo, yo tengo poquitos, pero hay gente que en Tula lo están sacando, hay un americano que está sacando todo se lo está llevando ya al Museo de Miami. Entonces, todo esto ya está en libros del Cerro del Toro. O sea, tengo yo muy poquitas cosas a comparación de lo que tienen ellos, o sea, porque
Estas piezas son carísimas. Nos las están vendiendo una en 10,000 pesos. Entonces imagínense quién va a tener para comprar todas estas. O sea, están carísimas. Entonces ya es mucho gastar, ¿no? Y mucho dinero. Entonces son carísimas. Son piezas de Ojuelos, Jalisco. El que las hace es un fregón porque tiene el contacto directo con esos seres. Precisamente en una, el de la puerta. Ese es el de la puerta de Tula Hidalgo, ¿sí? Todos tienen el conocimiento. Aquí está el bolso, ¿sí? Acá está el Anunnaki, y acá está su bolso abajo, y acá está el Cerdojuelos. Bueno, es que está muy lejos, pero bueno, ahí está la información. Y digo, si alguien del público tiene la capacidad, de la sensibilidad de poder tener la impresión de las piezas, pues puede decirnos qué percibió a través de tocarlas, ¿no? No de tocarlas, sino de verlas. Porque, bueno, yo próximamente, digo, son cosas, piezas o arqueología extraterrestre, no es arqueología de los mayas, de los prehispánicas. Todo eso yo no me gusta, porque es un delito federal, pero piezas extraterrestres puede decir que son artesanías extraterrestres que están acá, digo, y la gente las puede tocar. Entonces, si a lo mejor no les da la misma impresión a través del video, pueden venir aquí a su casa y, pues de alguna forma, interactuar con ellas, tocarlas físicamente. Y entonces, para eso es este programa, para que los invite aquí a la casa y puedan checar las energías de los cristales, porque tenemos la pieza de cristal y tenemos de cuarzo, tenemos de jade y de cristal de roca. Entonces, y las de Ojuelos, digo, aquí están las piezas y están para que la gente las interactúe y perciba las energías. Bueno, entonces yo diría que ya con esas 10 preguntas tenemos, y cada semana vamos a hacer un programa y nos faltan, a ver si la próxima semana empezamos directamente con las 20, porque no quiero que la gente se aburra. Digo, yo por mí puedo seguir, pero lo que tú ordenes. No, está bien, yo creo que pues les agradecemos, ¿no? El estar con nosotros. Pues tu amigo Daniel Saldívar y Alfredo. Les agradecemos porque estén con nosotros y esperamos que si tienen alguna pregunta, que si quieren saber de algo, que nos los hagan saber, ¿no? En un mensajito, ya sea por Instagram, por Facebook, por inbox, como quieran. Sí, mira, desgraciadamente igual, y lo podemos hacer el próximo programa, yo voy a estar en Acapulco, entonces no sé si la semana ya esté allá, regreso en 2 semanas y continuamos, o podemos hacerlo antes de que me vaya, dejar un programa grabado para continuar. Yo creo que así lo vamos a hacer. ¿Sale? Bueno, entonces este fue el tercer programa y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Y gracias a las visitas. Por favor, difundan este material para que la gente sepa y abra su conciencia que no estamos solos y que se vienen muchas cosas. Gracias. Hasta luego.